Hola, muy buen día a todos. Les mando un gran abrazo y bendiciones para todos. Que tengan un fabuloso día. Y bueno, cerrando esta semana, hoy vamos a directamente a Romanos 9, 19 a 21. Hablar de un tema que es sumamente importante y algo que sin duda todos los creyentes vivimos, ¿no? Que es aceptar la voluntad de Dios, aceptar la soberanía de Dios y saber que Él siempre tiene todo bajo control en sus manos, sin importar lo que suceda, sin importar lo que veamos. Dice en Romanos 9, 19 a 21. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí el apóstol Pablo nos habla claramente de que muchas veces los seres humanos tendemos a decir, ¿por qué Dios me haces esto? ¿Por qué Dios tengo que pasar por esto? ¿Por qué Dios no se está dando esto? Tendemos en nuestra mentalidad pequeña, ridículamente pequeña, casi inexistente comparado con Dios, el tratar de juzgar nuestros caminos, el tratar de juzgar nuestros procesos, el tratar de juzgar el mundo. Y entonces a veces el mundo está sucediendo ciertas cosas, en nuestra vida están sucediendo ciertas cosas, en nuestras familias están sucediendo ciertas cosas y no nos gustan. Y tendemos a pensar que nosotros somos más sabios, que nosotros sabemos mejor lo que es mejor para nosotros o no. Y empezamos incluso a pelear con Dios, ¿no? Y incluso a pensar que Dios se equivocó. Es que seguro Dios se equivocó aquí, ¿no? Y aquí el apóstol Pablo nos dice algo de una manera muy clara. Dios es nuestro creador. Dios es el creador del cielo y la tierra. Dios nos hizo de la tierra, nos creó a imagen y semejanza suya. Y Él puede hacer con nosotros lo que Él en su voluntad quiera. Y nosotros no podemos juzgar absolutamente jamás lo que la voluntad de Dios es, lo que Dios haga en su voluntad. Puede haber situaciones en las cuales el mundo puede parecer que está cayendo en un caos, pero Dios sigue en su trono y todo sigue arrodillado ante Dios. Puede estar en nuestra familia pasando por un reto, puede estar pasando por un problema económico, podemos estar pasando por un problema de salud, eh, pero ¿quién somos nosotros para decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que no tiene que hacer? Y, y esto es algo muy importante porque los creyentes tendemos a, a orar para que Dios haga algo de cierta forma. Y nos olvidamos de que no tenemos que orar para que Dios haga las cosas de cierta forma, sino que tenemos que orar para que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Y no hay nada más perfecto y nada más extraordinario que Dios haga su voluntad en nuestras vidas, sea cual sea esa voluntad de Dios. Eh, eh, todos, como hemos mencionado, todos los apóstoles, con excepción del apóstol Juan, murieron martirizados. Y esa era la voluntad de Dios, si no, no hubiera ocurrido así. Eh, a- Creemos que eso es lo que les agradaba a los apóstoles, vivir huyendo de la persecución del Imperio Romano, morir de esa manera, pues claro que no les agradaba. O al apóstol Pablo, la forma en la que fue perseguido, incluso por el mismo pueblo judío, y después martirizado por el Imperio Romano, perseguido por el Imperio Romano. Obviamente no son cosas que nos agradan, pero
Dios sabe por qué hace las cosas de cierta manera. Dios sabe por qué nos usa de manera perfecta a todos y cada uno de nosotros para su plan perfecto. Y no podemos nosotros estar pidiendo que Dios haga las cosas exactamente como nosotros queremos, porque en nuestra mentalidad carente de la perspectiva y la visión de Dios, es imposible saber si eso es lo mejor para nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad para saber qué es lo mejor para nosotros, no la tenemos. El pedir cosas específicas a Dios sin pedirle su voluntad en ese mismo proceso es, eh, es estar pecando de ego, en el ego de creer que somos más sabios que Dios. Eh, no podemos estar declarando sanidad, declarando prosperidad a personas porque eso es un error, eso es creer que somos más sabios que Dios y que tenemos la capacidad de hacer cosas que no nos corresponden. Y esto va a sonar fuerte para algunas personas, pero tenemos que tomar conciencia de que ni siquiera Jesús en su momento más difícil, frente a la crucifixión, le pidió a Dios o le exigió a Dios que lo sacara de esa situación. Él le dijo, si de ser posible, Padre, haz pasar de mí esta copa, la copa de la ira que iba a caer sobre él por todos nuestros pecados. Pero, dice Jesús, que se haga tu voluntad. Esa es la forma en la cual deberíamos estar orando. Padre, estamos pasando por este problema económico. Te pido, Señor, de ser posible, que nos ayudes y nos guíes para poder salir de este reto económico, que nos des el trabajo necesario, que nos des los recursos necesarios. Pero si esto está en tu voluntad, que así sea, Señor, que se haga tu voluntad y que se siga el camino que tú deseas para nosotros. Que siempre es bueno, que siempre es de bendición, porque tú así lo prometiste, Señor. Y podría ser que sigamos enfrentando retos económicos y podría ser que nunca tengamos una prosperidad de ser millonarios. Pero si esa es la voluntad de Dios, tenemos que aceptarla como tal. Lo mismo con la sanidad. Padre, te pido por tal o cual persona o por mí mismo que puedas ayudarnos a salir de este reto de salud, que puedas sanarlo, Señor, que pueda tu favor y tu gracia sanar a esta persona o sanarme a mí, de ser posible, Señor. Pero si esto es de acuerdo a tu voluntad, por algún propósito más alto que yo no logro comprender, que se haga tu voluntad siempre, Señor, por encima de cualquier petición mía. Dios tiene la potestad por hacer de un vaso, de la masa, un vaso para honra y un vaso para deshonra. Puede hacer que alguien enferme por una razón o puede hacer que alguien esté sano por una razón. Y nosotros no somos nadie para juzgar ello. Dice en Job 38:3, dice Dios, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Cómo podemos competir con Dios? Dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, declara el Señor. El ser humano es egoísta. El ser humano vive en pecado. El ser humano en su pecado y en su egoísmo va a estar siempre queriendo que las cosas sucedan como él quiere. Y cuando no suceden como él quiere, entonces Dios se equivocó, entonces Dios no me quiere. Entonces, y empezamos en nuestro egoísmo incluso a juzgar a Dios. Y nosotros que somos los que vamos a estar frente en la silla del juicio, recibiendo el juicio divino, se nos ocurre en algún punto de nuestra existencia poner en la silla del juicio a Dios, cuando Él es el juez. Necesitamos comprender que no tenemos la posibilidad humana de entender a Dios.
No tenemos la posibilidad humana de comprender por qué suceden las cosas. No tenemos la posibilidad humana de comprender la omnipresencia, la omnipotencia, la soberanía de Dios, Dios Todopoderoso, Dios Creador de la tierra, del universo. No lo podemos comprender y tenemos como seres humanos que entender nuestras limitaciones y saber que no lo vamos a comprender jamás. Por lo tanto, no nos queda más que aceptar la voluntad de Dios, bendecir su voluntad, agradecer su voluntad, caminar su voluntad, pedir por su voluntad y gozarnos en su voluntad como Job, aún en la enfermedad, aún en los retos económicos, aún en la pérdida de personas cercanas a nosotros. Porque el único que sabe por qué suceden esas cosas es nuestro Padre Celestial. Y tratar de entenderlo por qué es una pérdida de tiempo. No lo podemos hacer. Padre, el día de hoy te pedimos, Señor, de ser posible, cubra nuestras necesidades, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, que tu mano obre poderosamente sobre nuestras vidas, Señor. Que en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestras familias, en cada cosa que hagamos, Señor, que tu mano sea la que nos guíe, Señor. De ser posible, Señor, que nos ayudes a salir de los retos a los que nos enfrentamos, de las situaciones que nos preocupan, Padre. Pero solo tú sabes, Señor, por qué está sucediendo. Y más que sacarnos de esas situaciones, te pedimos, Señor, que nos des la fuerza, que nos des la sabiduría, la inteligencia para enfrentarla, Señor, y que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, siempre, Señor, en nuestras vidas, en cada área. Y ayúdanos, Señor, no a comprender por qué suceden las cosas, sino a ser más fuertes, a ser más sabios, a que podamos atravesar esas circunstancias de acuerdo a lo que tu voluntad quiere para nuestras vidas. Y al final de cuentas llegar a ese destino que tú tienes para nosotros, Señor, a través de estas circunstancias, de estas situaciones, de estos retos que enfrentamos, Señor. Porque tú nos prometiste que íbamos a estar libres de cualquier situación que pudiéramos enfrentar que nos genere tristeza o nos genere miedo o nos genere incertidumbre. Tú no nos prometiste que no íbamos a enfrentar eso. Lo que sí, Señor, nos prometiste es que ibas a estar con nosotros. Porque tú venciste al mundo, Señor. Tómanos de tu mano, Señor, y no nos sueltes jamás. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan un muy, muy bendecido día.